Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Estamos en esta jornada informativa de expresión política, en la cual, a través de esta gran alianza de medios de comunicación, Diario La Hora, Radio Planeta y SR Radio, ponemos a discusión algunos temas de interés de la República del Ecuador y también de la provincia de Loja. Hoy proponemos el siguiente tema para discutir durante estos 90 minutos del programa de expresión política: el modelo de Estado federal republicano, opción política para el Ecuador. Eso lo estaremos detallando en los minutos siguientes, conjuntamente con dos distinguidos caballeros y conocedores de la temática federal, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial, como es Gustavo Ortiz y Gabriel García, con quien vamos a hacer información. Cabe destacar que los dos invitados al programa Expresión Política ejercen la docencia universitaria en la provincia de Loja, y el análisis pertinente de ellos surge también de la academia y también de los aspectos de la experiencia política y de análisis de los temas de la República del Ecuador. Quiero saludar a Gustavo Ortiz, quien está aquí en Expresión Política para analizar este tema, el modelo del Estado federal republicano, la opción política para el Ecuador. Gustavo, buenos días, bienvenido. Buenos días, estimado Pablo, Lindon, un gusto estar aquí a los tiempos. Ya se han olvidado de mí, ustedes no me han invitado en esta importante cadena radial, topando estos temas tan importantes que yo creo que no debieron ser olvidados. Este rato, por las declaraciones más bien políticas de Nebot, este tema está volviendo a intentarse debatir, y ya lo hemos de conversar, y es fundamental porque más allá de si hablamos de federalismo o de descentralización autonómica, está en cuestionamiento una estructura centralista del Estado ecuatoriano que no funciona, que no ha funcionado y que es necesario transformar. Exactamente, Gustavo, y te pongo de antecedente. Por ejemplo, recibíamos un mensaje, y Lyndon también redactaba parte de la respuesta, en el sentido de que, bueno, eran comentarios y opiniones desde la capital de la República de algunos entendidos en la materia política ecuatoriana, y decían que el federalismo es separatismo, y Lyndon les recordaba que no es tanto así, porque Loja ya tuvo un gobierno federal, y recién ellos se estaban enterando de que Loja había tenido un gobierno federal en momentos de un problema político existente y que podía haber llevado a la disolución de la República del Ecuador. Entonces, esa falta de haber permanecido debatiendo de lo que fue Loja en el contexto nacional, en el aspecto político, a lo mejor esos temas olvidados son los que debemos de comenzar a rescatar y ponerlos en discusión y debate, Gustavo. Sin duda. Tú topas un tema súper importante que aquí en Loja se lo desconoce con profundidad. El movimiento, aquí lo hemos conversado alguna vez, este tema, el gobierno federal de Loja, desde ningún punto de vista puede ser considerado un gobierno separatista. Es más bien en medio de la desintegración nacional. Y cuando se estaban negociando territorios lojanos para cedérselos al Perú, Manuel Carrión, el pueblo de Loja, se constituye en gobierno federal de Loja en los territorios de la antigua provincia de Loja. Esto es importante señalar, porque alguien vincula a Loja y piensa que es la actual provincia de Loja. No, es más territorio. La antigua provincia de Loja iba del Marañón al Pacífico y contemplaba obviamente todas las provincias de Loja actual, de Zamora Chinchipe, obviamente, y de la Jamberí, lo que era y la antes. parte del Oro, con excepción del cantón Machal. Y gran parte del norte peruano, por lo menos hasta Jaén. Entonces, precisamente lo que buscaba el gobierno federal de Loja es proteger la integridad nacional, pero también había una motivación trascendental,
que la recoge, yo creo que el mejor historiador que tenemos, al menos en Loja, que es Pío Jaramillo Alvarado, y en donde dice que entre las motivaciones más importantes que permitieron la instauración del gobierno federal de Loja, inclusive hay reproducciones de textos que los podemos indicar, que era precisamente independizarse de la tutela de Cuenca, porque Cuenca era una especie de polo, claro, polo del departamento que se constituyó en el marco de la Gran Colombia y al que pertenecía Loja, que además no satisfizo las aspiraciones del pueblo lojano, porque el pueblo lojano, y eso lo dice, lo recoge inclusive Pío Jaramillo en varias de sus partes de su libro, el pueblo lojano tenía la aspiración de integrarse a la Gran Colombia, sí, pero formando un propio departamento diferente al departamento de Cuenca, al departamento de la Azuay, precisamente por esta rivalidad que existía y sobre todo porque Cuenca había estado sometido y limitando las aspiraciones y el desarrollo del pueblo de Loja. Claro, ese centralismo es lo que permite y conduce que, claro, en el salón consistorial es que se reúnen los ciudadanos de Loja. Claro que Manuel Carrión Pinzano había tenido ya algunos elementos adelantados y proyectados, y cuando se decide el gobierno federal, él prácticamente pone su planificación con antelación pensada, razonada, y a lo mejor observando cuál sería el mecanismo, pero para mantener la unión con el territorio ecuatoriano. En ningún momento era separatista. Peormente regionalista, lo que dice Lyndon. Entonces, los altos intereses de Loja era la reclamación también del gobierno federal y la unificación del Estado Nacional, observando lo que podía ser la República del Perú también, Gustavo. Sí, a ver, aquí hay un asunto trascendental. El gobierno federal de Loja en menos de 2 años realizó las transformaciones más importantes que se han dado en una experiencia de tal tipo en el país. Mire que solo en 2 años se logró crear en el gobierno federal de Loja la Corte Provincial de Justicia, o lo que se llamaba el Tribunal de Apelación. Alguien puede decir, pero ¿y eso qué importancia tiene? Tiene una importancia significativa, porque implicaba que aquí solo habían juzgados de primera instancia. Y usted, para poder apelar en un proceso judicial, tenía que irse a Cuenca. Claro, la dependencia. Y se puede imaginar, y en ese entonces trasladarse a Cuenca era una barbaridad, es decir, Loja dependía de Cuenca, es decir, vivía atormentado por lo que podríamos llamar este polo, o el centralismo inclusive de Cuenca. Luego, otro de los avances del gobierno federal es la creación de la Universidad Nacional de Loja, la infraestructura que actualmente, la infraestructura educativa que actualmente corresponde a la Universidad Nacional de Loja. Claro, no nació como universidad, con todas sus facultades, etcétera, pero se creó la Cátedra Superior de Jurisprudencia. Y de Medicina también. Y creo que de Ciencias o de alguna cosa, pero no llegó efectivamente a funcionar. Pero sí es la que funciona, la de Jurisprudencia, pues, y eso ha sido un baluarte para el país, porque de esa simiente que finalmente se convirtió en la Universidad Nacional de Loja, nacieron los juristas más brillantes que ha tenido el país. Entre los más brillantes, muchos de ellos ocuparon las más altas magistraturas, las cortes, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en varias ocasiones, etcétera, y a Loja se lo conocía mucho por la validez de sus juristas, pero era por eso, porque tenía una historia que, efectivamente, una infraestructura educativa que tenía una historia muy rica en cuanto a esta creación de lo que hoy sería la Universidad Nacional de Loja. Otro aspecto importante. Gustavo, pero permíteme, te interrumpo allí. Me gustaría profundizar el tema educativo. Claro, es la universidad, así pero mismo ellos también en el aspecto de la educación de nivel medio, porque también toparon el Colegio Bernardo Valdivieso con el Colegio La Unión.
y los colombianos que trajeron para aquella reforma educativa, si cabe el término, instaurar nuestro propio sistema educativo a través del gobierno federal, que a lo mejor tenemos de herencia hasta el día de hoy particularidades especiales y específicas de ese sistema federal educativo, Gustavo. Claro, el asunto no solamente es real, es verdad, no solamente se limitó a crear la Cátedra Superior de Jurisprudencia, digamos, ¿no? Sino que efectivamente creo que se dio algún conflicto en Colombia y se desterraron a estas 3 personas que eran liberales colombianos y los trajo llegaron a Loja y fueron los ideólogos del movimiento federal, entre otras cosas. Claro. Crearon el periódico La Federación, que era el órgano oficial del gobierno federal de Loja. Y efectivamente desarrollaron una importante labor educativa y una transformación efectiva, como tú lo dices, en el ámbito de la educación media, que efectivamente yo creo que no se ha estudiado lo suficiente y ni siquiera se los recuerda a esos ilustres ciudadanos colombianos que tanto dieron por transformar la educación en esta patria y consolidar los objetivos fundamentales del gobierno federal. Gustavo, me atrevo a decir y a ratificar posiblemente. Me acuerdo de uno, Pérez Gamba, ¿no? Pérez Gamboa o Gamba, algo Pérez así Gamba. Es colombiano que lo trajeron para fortalecer el tema educativo. Pero sin equivocación alguna, creo. Hasta el día de hoy no hay mayor estudio o profundidad de análisis y también de haber realizado algún aspecto de experticia de los centros de formación superior e incluso de investigación de los mismos gobiernos cantonales y provinciales de lo que realmente fue el federalismo. Yo hablo, por ejemplo, de una constitución federal que tuvo este territorio provincial y que a lo mejor siguen vigentes y latentes en nuestro espíritu y en nuestro territorio. Gabriel, Gustavo, permíteme saludarlo a Gabriel Seguro. García, que estamos aquí emocionados con el tema del federalismo. Gabriel, buenos días, bienvenido a Expresión Pablo, Política. Qué gusto saludarlos, buenos días Gustavo, qué gusto saludarte los tiempos y gracias por esta invitación a hablar de este tema tan importante, tan relevante, ¿no? Exactamente, Gabriel. Lo que estamos proponiendo aquí es el modelo de Estado federal republicano, si es una opción política para el Ecuador. Y con Gustavo estábamos analizando de lo que fue el federalismo y lo que representa el federalismo de Loja a la historia política de la República del Ecuador en los actuales momentos. No sé cuál es tu opinión sobre ese tema para poder entrar en materia de lo que estamos proponiendo el día de hoy. Yo creo que el movimiento federal de Loja, fíjate, al contrario de lo que se puede tener en el ideario popular, no fue un movimiento para dividir la República, fue lo que permitió aunar la República, fue lo que permitió evitar que la República se desintegre en un momento en que la patria tenía 3 gobiernos, un gobierno en Quito, un gobierno en Guayaquil y un gobierno en Cuenca. Los lojanos de alguna manera le dijeron al pueblo ecuatoriano, miren, si no se pueden entender de esta forma, adoptemos otra manera de administrar el Estado. Y otra manera que ha resultado en otros países, ya para ese momento la Unión Americana estaba bastante consolidada, es pensar en un modelo federal de administración del Estado, que ya se había discutido en los mismos orígenes de Colombia. Gran parte de la pelea entre Santander y Bolívar fue por cómo se concibía a la República de Colombia. Santander tenía más bien una visión federalista y Bolívar finalmente se inclinó por una república unitaria. Y desde mi perspectiva, a lo mejor esa decisión de Bolívar fue lo que no permitió que perviva Colombia, porque no supo leer que gran parte del movimiento independentista de América se debía a ese excesivo centralismo de Madrid. Imagínate lo que era pedir decisión a Madrid para cualquier cosa, y si no era Madrid, al virreinato, porque en el Ecuador solamente teníamos una audiencia. Bolívar a lo mejor no entendió eso, la necesidad de tener más cercanas aquellas cosas que son importantes para la vida de la gente. Para contextualizar un poco, yo no puedo imaginarme cómo a mediados del siglo XIX, cuando se produce el movimiento federal de Loja, tiene que haber sido litigar, irte a Cuenca a litigar
¿Cómo eso era la decía carretera Gustavo, Cuenca? eso A manifestaba lomo de Gustavo. mula. La segunda instancia, que Claro. aquí había solo primera Primera instancia. instancia, ¿no es cierto? Que tenías un juez, tenías que irte a Cuenca a litigar, y si el juicio se prolongaba, y si tenías que establecerte allá, es decir, realmente el centralismo... O sea, discúlpame que te interrumpa, Gabriel, es decir, quien resultaba perjudicar a la gente pobre. Pero por supuesto, El ciudadano común. Claro, el no había ciudadano común. justicia para los más pobres, porque el que tenía dinero no tenía problema en irse a Cuenca a litigar, solamente esa por esa supuesto, precisión. Por supuesto. Es justamente la gente más pobre la que siente más lejanía. Yo creo que en el fondo un modelo federal no es otra cosa que eso, un modelo de cómo administrar el modelo. Estado. No hay que asustarse de la palabra. Hay varios modelos, varias formas de cómo administrar el Estado. Es otra forma que se debe discutir, que se debe transparentar, que se debe analizar si es conveniente para el Ecuador. En lo personal, por supuesto, creo que sí, pero se puede debatir y se tiene que analizar. Pero Gabriel, por ejemplo, la experiencia que tuvo el Ecuador a través del gobierno federal de Loja, las líneas que están allí y que son visibles, y lo que yo manifestaba, a lo mejor falta un poco de estudio para determinar la eficiencia de esas líneas del gobierno federal. El sistema educativo mejoró en la provincia de Loja. El sistema judicial que ustedes están hablando, o sea, no se iba a necesitar de ir a Cuenca para litigar. Eso permitió la descentralización. Entonces el gobierno federal, el modelo de gobierno federal resulta un poco democrático y descentralizador a las necesidades e intereses de una cosmovisión, a lo mejor, de un territorio. Por supuesto, es profundamente descentralizador y acerca las decisiones importantes del gobierno a la gente. Eso es profundizar también la democracia, ¿no? Es Claro. decir, profundiza tanto la descentralización y profundiza la democracia. Es increíble, pero Gustavo ha sido un hombre que ha estado en relevantes funciones públicas, un hombre importante de la provincia. Y te aseguro que con toda la trayectoria que tiene, jamás lo han llamado a consultarle, Gustavo, ¿qué opina usted de la proforma presupuestaria de egresos del presupuesto general del Estado? Imposible, nunca. Me imagino que a ti tampoco y a mí peor, no, nunca. Eso Solo es una nos dan cosa- números. Es una cosa muy reservada entre 3 o 4 personas en el Ministerio de Finanzas en Quito. ¿Con esto qué quiero significar? Que el federalismo no es una cuestión el centralismo, perdón, no es una cuestión geográfica. Ujú. El centralismo consiste en que muy pocas personas deciden en función de todos. Muy Lo que pocas ocurre, personas. lo que ocurre el día de hoy. con Fíjate el tú, Estado. los mismos quiteños son víctimas del centralismo, porque tampoco los quiteños tienen capacidad mayor de decisión sobre aquellas cosas que son realmente importantes para su vida. Claro, y ese centralismo, y aquí viene el tema, el modelo de federalismo para albergar forma o modelo de gobierno. Los hechos que se produjeron en el Ecuador, la toma de decisiones, pocas personas, un sector que está dentro de la Constitución, que se lo reconoce como plurinacionalidades, deciden por el resto del Ecuador. Entonces estos eventos que vivió la República del Ecuador y el pueblo ecuatoriano están empujando al camino del federalismo en el Ecuador. Es la gran inquietud que tengo en este momento. Yo no creo. Yo creo que lo que está empujando al federalismo en el Ecuador es la falta de respuestas del sistema democrático ante fuertes problemas sociales. Cuando tú tienes un país donde solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo pleno, cuando tienes un sector rural donde 48% de las personas que habitan allí están en condiciones de pobreza, es decir, viviendo con menos de $1.80, tienes un descontento popular con el sistema, no es contra un gobierno. Si tú ves, estos levantamientos son cíclicos, claro. son cíclicos, porque hay un caldo de cultivo. El sistema, el otro día veía en una encuesta de Latino Barómetro, la gente del Ecuador no aprecia el sistema democrático porque no creen que pueda darle soluciones a sus problemas más urgentes. Entonces, de alguna manera el país está buscando vías de solucionar estas profundas inequidades. Hay inequidades, no se puede decir que los niños de Jimbilla, aquí, muy cerquita, Ya. tienen las mismas condiciones y las mismas oportunidades que los niños de San Rafael en Quito, o las tienen. Imposible, no las tienen.
Entonces, son estas inequidades las que están forzando. Lo de el reciente levantamiento, el reciente paro, evidentemente también fue un paro político, evidentemente también fue movido, pero había un caldo de cultivo que está en esas profundas inequidades que perviven en el país. Pero entonces ese el sistema que surgió en el momento de la independencia del Ecuador, a excepción de Vicente Rocafuerte, que hablaba algo del federalismo, Gustavo. Entonces, estos temas de lo que ha sucedido en el Ecuador simplemente son un pequeño detonante ante un sistema, no ante una forma de gobierno que tiene. A ver, yo pienso que lo que la gran mayoría de ecuatorianos va a coincidir es que está en crisis la estructura centralista del Estado ecuatoriano, definitivamente. Ya. Y que en ese marco, en ese ámbito, podríamos caracterizar lo que entendemos por centralismo, que no es otra cosa que la concentración de atribuciones y recursos en la administración pública central en detrimento de lo que podrían ser los gobiernos seccionales, pero adicionalmente también tiene un enfoque de carácter territorial, es decir, la concentración de la inversión pública y privada en Quito, Guayaquil y Cuenca en detrimento del espacio nacional. Esto nos lleva a decir, bueno, el Estado centralista del Ecuador se desarrolla en un marco de inequidad social, ya lo ha señalado Gabriel, pero también de inequidad espacial, porque así como hay ricos y pobres, concentración de la riqueza en pocas manos, también hay territorios ricos y territorios pobres. Por lo tanto, vos este momento no puedes decir, bueno, hagamos del Ecuador un país federal, entonces que Loja se quede con los recursos que produce, que Guayaquil se quede con los recursos que produce, entonces vas a tener solamente 3 estados federales viables, 3 estados federados viables y una cantidad de estados que no van a tener la posibilidad de desarrollarse, y a lo mejor va a ser el remedio peor que la enfermedad. Entonces, no importa cómo lo llamemos, el problema es que tenemos que ir a solucionar las dos cosas a la vez. La inequidad social y la inequidad espacial. Cuando nosotros tengamos territorios que estén en condiciones de sostenerse, de sostener su propio desarrollo, es decir, de impulsar un desarrollo sostenido, podríamos entonces avanzar en lo que sería un gobierno federal. Yo preferiría decir que todavía está inconcluso un proceso de descentralización, porque la descentralización tiene 3 ámbitos. Tiene el ámbito administrativo, el ámbito financiero y el ámbito político. A nivel, por ejemplo, tipo comunidades autónomas españolas. Ellos han logrado la descentralización administrativa, que es el ejercicio de competencias, la descentralización financiera o fiscal, porque tienen los recursos para financiar sus competencias, pero ellos tienen un nivel mayor, que es la descentralización política, es decir, la facultad de autonormación, es decir, la posibilidad de expedir normas legales, por eso tienen su propio parlamento, que es precisamente la esencia de la administración política. Nosotros en el país ni siquiera hemos logrado consolidar la descentralización administrativa. Pero porque Gustavo, ni siquiera, solo con esto termino, porque ni siquiera las competencias que están en la Constitución, en la actual Constitución, que son exclusivas por cada nivel de gobierno, han sido asumidas y son ejercidas. Es decir, no hemos avanzado de la descentralización administrativa. Porque a lo mejor el centralismo es más rentable políticamente para el control de la democracia. Porque no hay voluntad ni de la administración central ni de los gobiernos autónomos descentralizados, porque solo quieren descentralizar, como decía un político lojano, la carne, pero no quieren descentralizar el hueso. O al revés. ¿Sí? El hueso descentraliza, pero la carne no. Y, claro. ¿Y en dónde está la carne? Fíjate tú, ¿en dónde está la carne? Porque aquí está la clave de todo. El sistema centralista es un sistema de embudo. Viene, recauda tributos en todo el territorio nacional, los lleva a Quito y de allí distribuye a cuentagotas lo que cada provincia
necesitaría. El cambio lo que cada provincia necesita, Gabriel, o lo que él, a criterio como político, a criterio necesita del funcionario de turno, a criterio del para funcionario mantener su democracia de votos. De hecho, gran parte del estallido social es la ineficiencia del ministro Cueva para distribuir recursos de manera eficiente en los tiempos eficientes, porque de nada te sirve descentralizar una competencia si no tienes recursos, o si los tienes asignados a los recursos y te llegan a fin de año. Eso pasa en muchas instituciones públicas, les llega el presupuesto en noviembre y después les dicen qué institución tan ineficiente como no pudo realizar las inversiones correspondientes. El verdadero kit del centralismo está en el cambio de la recaudación tributaria. Acogiendo el ejemplo que ponía Gustavo. Es la descentralización fiscal. Claro. Acogiendo el ejemplo que ponía Gustavo, en España hay regiones y regiones. Está, por ejemplo, Andalucía, que ciertamente tiene una autonomía administrativa y tiene una autonomía hasta cierto punto jurídica con su parlamento, y está el País Vasco, que además de esas autonomías tiene un pacto fiscal con Madrid. El pacto fiscal del País Vasco consiste en que el País Vasco recauda sus impuestos y le manda a Madrid la parte que le corresponde por relaciones exteriores, la parte que le corresponde por defensa nacional, por comercio exterior. La clave está en cómo se recaudan los tributos y quién es el tesorero de esos tributos. Allí está la verdadera clave, porque mientras eso no exista, no va a haber este desarrollo espacial, este desarrollo equitativo en términos geográficos. Pero esa parte económica no está dentro del federalismo de Loja de Manuel Carrión Pinzano, ¿esa experiencia? Sí, por supuesto. Entonces, Carrión Pinzano tuvo capacidad de recaudación y tesorería tributaria durante los 2 años. Y que fue eficiente en ese sentido. Claro, y supo distribuir. Ahí está la clave. Incluso destinaba recursos supuestamente para la defensa de ese gobierno. Ahora verás, hay un temor. Hay un temor que viene muy infundado, es infundado, porque cuando uno entra a la página web del SRI, yo entré ayer a ver las recaudaciones fiscales de este año, resulta que hasta abril en Pichincha se habían recaudado cerca de 3.700 millones de dólares. Y en Loja apenas se habían recaudado 78 millones de dólares. Pero Gabriel, con eso aparentemente no nos alcanza ni para mantener el municipio. Pero Gabriel, ¿qué pasaría si observamos la facturación de Pichincha, de Guayas, de Cuenca? ¿De dónde surgen esos recursos? Y a lo mejor la facturación tiene origen en la provincia de Loja. Has dado en la clave, no solo en la provincia de Loja. El tema está en cómo contabiliza el SRI, ¿no es cierto? Cuando tú realizas una llamada telefónica pagas un 24% de impuestos. ¿Dónde estás pagando ese 24% de impuestos? Aquí en Loja, porque estás llamando desde Loja y tú estás pagando en Loja. Pero ¿dónde se contabilizan esos impuestos? Se contabilizan en Quito, porque en Quito está la sede de la empresa telefónica. Eso desvirtúa absolutamente el monto recaudatorio. No tiene ninguna lógica que una provincia que ciertamente es 7 veces más que Loja en términos poblacionales, en términos demográficos, recaude 100 veces más que la otra provincia. No tiene ninguna lógica. Porque está recaudando de todo el territorio ecuatoriano. El Supermaxi hace negocios en Loja, genera utilidades en Loja. Y declara en Quito. Y paga patente en Loja, no creo. Y declara en Quito. Patente a lo mejor paga porque tiene RUC, pero declara en Quito. Entonces la gran trampa, y lo primero que tendría que hacer el país para tener una discusión seria sobre este tema, es exigirle al sistema de rentas internas que transparente estas cosas, que empiece a situar los impuestos, sobre todo el IVA, porque el IVA es el mayor impuesto de recaudación tributaria, luego viene el impuesto a la renta y luego el impuesto a consumos específicos, que empiece a situar la recaudación del IVA en la ciudad donde se produce la transacción. Ese debería ser el primer paso para poder tener un debate serio sobre este tema. ¿Debate serio en qué sentido? ¿Sobre el federalismo o sobre las rentas? Porque siempre, sobre las rentas, porque siempre pervive la duda de que habrán provincias de que no puedan subsistir. Y para acallar esa duda tenemos que tener cuentas claras. Y si aún fuera así, que no lo creo, si aún fuera así que alguna provincia no tiene capacidad para subsistir por sí sola, todos los modelos federales tienen como fundamento la solidaridad. Y hay un fondo solidario donde el gobierno federal acude
en pos de aquellos que se están quedando atrás. La solidaridad y la cooperación, que es uno de los pilares del federalismo. Caso contrario, no podría existir ese tipo de federalismo. Gustavo, lo que sea en tema económico, claro, habría que ir comenzando a revisar si realmente Guayas y Pichincha y Cuenca, porque una cosa es el nivel de producción y otra cosa es el nivel de comercialización. Y el consumidor final, a lo mejor el más voluminoso es la provincia de Loja. Y lo hablo con conocimiento de causa en ese sentido. Sí, a ver, Gabriel ha topado una realidad. La parte vital de un federalismo, sí, el tema económico. Que está un poco en la lógica que yo había señalado. Es decir, tú no puedes ejercer competencias si no tienes los recursos. A lo mejor por eso no nos ha funcionado lo que está ya en la Constitución. Voy a poner un ejemplo para que ustedes vean. Analicen las competencias, no de los municipios, las competencias que tienen los GATS provinciales. Tienen competencias, quienes los podemos revisar, pero entre otras cosas es el organismo o el órgano responsable del fomento de la actividad productiva. Es el órgano responsable de la vialidad intraprovincial, del riego, etcétera. ¿Qué puede hacer el gobierno provincial de Loja? Si su presupuesto, creo que con las justas llega a 30 millones de dólares, yo he sido funcionario del gobierno provincial, y puedo dar fe que 27 millones de dólares se gastan en el pago de remuneraciones. ¿Qué puede hacer cualquier prefecto con 3 millones de dólares para poder financiar las actividades de promoción de la actividad productiva, de riego, de carreteras, de protección ambiental, etcétera? Es decir, es imposible. Entonces, lo que está en el papel, que aparentemente si uno lee la Constitución dice que bien que se haya hecho competencias exclusivas por niveles de gobierno, esto nos permitirá evitar la superposición de funciones, optimizar el Estado y avanzar. Pero en cambio, no se ha avanzado a generar precisamente esta equidad en cuanto a la redistribución adecuada de recursos que permitan precisamente que se ejerzan esas competencias por los órganos competentes que están en la Constitución en los territorios que les corresponde. Entonces, este rato, por ejemplo, es imposible pensar declarar al Estado federal, al Ecuador, en estas condiciones, si no se produce un serio proceso precisamente para transparentar lo que decía Gabriel, el tema financiero, el tema fiscal, y efectivamente permitir que sea una federación, si lo vamos a llamar así, podemos llamarlo de otra manera, una regionalización autonómica o comunidades autónomas, no importa el nombre. En Suiza son cantones. Yo creo que nos estamos complicando mucho y nos estamos asustando en vano. Podemos ponerle otro nombre, por último. Pero lo importante es que para que eso pueda funcionar y sea una solución realmente a los problemas del Ecuador, hay que garantizar, repito, que los territorios puedan permitirse ser el desarrollo autosostenido. No sé si se dice autosostenido o autosustentable, ahí hay una diferencia. Pero el desarrollo sostenido. Esa debería ser la palabra, sostenido. Es decir, que no esté dependiendo de las transferencias que a manera de caridad nos hacen de Quito. Para terminar este ejemplo del gobierno provincial de Loja, que lo conozco bien, el gobierno provincial de Loja tiene 0 de recursos propios, 0. Ni siquiera recaudan por papel membretado, ni siquiera, o sea, creo que unos $5,000 en el año. Todo es transferencia al gobierno central, dependen absolutamente todo. Un poco diferentes los de los municipios, sobre todo el municipio de Loja, que ha logrado generar recursos por la capacidad que tienen ellos, por ejemplo, del impuesto predial, el impuesto a la patente, etcétera. Pero lo que estoy queriendo indicar es que efectivamente no es posible ejercer competencias sin recursos, que es un principio básico de la descentralización, que está vinculado al tema de la federación o del gobierno federal o como querramos llamar. Si no producimos eso, vamos a crear un Estado federal
con estados pobres y estados ricos, ¿no? Solo, es decir, tendrían sustentabilidad solamente o sostenibilidad solamente el estado de Guayaquil, el estado de Quito y el estado de Cuenca. Claro, pero hay una circunstancia que, por ejemplo, ustedes lo han manifestado y algún momento leía un ensayo de Gabriel en el sentido de el tema federal. Claro, la parte económica. Si no producimos, tampoco vamos a tener recursos. Yo creo que es necesario fortalecer esa parte de la producción a través de lo que puede hacer el recurso humano de este territorio. Gabriel anotaba en un ensayo, decía, en este problema del COVID, el municipio de Loja no pudo gestionar acto legislativo para poder controlar. Tenía que pedir permiso al COE de Entonces, Quito cuando eran cosas. ¿por qué no decirle al Estado Nacional, al unitario, y a lo mejor en el federalismo podemos decirle, ¿sabe qué? Nosotros vamos a administrar nuestros propios recursos de acuerdo a nuestras capacidades y también del conocimiento para desarrollar economía fuerte. Sobre todo los impuestos. Impuestos, Los los que impuestos. hay que fortalecer, fíjate, en un modelo federal, hay que cambiar la concepción de los gobiernos provinciales. El gobierno provincial realmente tiene que convertirse en gobierno de la provincia. Es decir, tendrá que asumir la competencia primerito de recaudación tributaria. La primera competencia que debería asumir un gobierno provincial es la de recaudación tributaria. Y luego él enviarle a este gobierno provincial los recursos que correspondan a la capital de la República, al Estado central, ¿no es cierto? Y luego tendrá que asumir competencias de educación, competencias de salud, competencias de vialidad, todas las competencias que tú quieras. Pero la primera competencia que debería hacer es asumir la competencia y la capacidad de recaudación y de tesorería tributaria, porque no basta con recaudar. El SRI de Loja efectivamente recauda, pero la tesorería está lejos como de aquí. decían en mi tiempo allá donde usted sabe. Claro, pero hay que ver, disculpe, Yeah. hay que ver, yo no creo bajo ningún punto de vista viable un Estado federal, digamos, en donde convertimos a un cantón en un Estado. O sea, es absurdo, ¿no? Yo pienso que no podemos dejar de tomar en cuenta la posibilidad de avanzar a un proceso de regionalización de algunas provincias para luego pensar, sí, en un Estado federado, un Estado Pero allá hay un autonómico. problema, Gustavo. Identidades. ¿Por qué no se avanzó? Porque esto ya está en la Constitución, Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué no se avanzó? ¿Cuáles fueron las causas para que no se puedan producir esta regionalización? Hay un cierto temor, muy fundado por cierto, de continuar con la dependencia. El problema es que en este modelo, una provincia se va a poner por encima de la otra. Una provincia va a estar supeditada administrativamente a la otra. que es la capital, la que va a No, querer pero ser la también, capital. si haces una región, por ejemplo, a los lojanos no les va a gustar estar Hablemos de la supeditados. región 7, hablemos de la región 7 en la cual, por ejemplo, Hablemos el de la Oro región 7. ya estaba hablando de que Loja tiene mucha parte A administrativa Machala no le va a gustar estar supeditada de Loja. de Loja. Ni a Loja le va a gustar estar supeditada de Machala, ni a Zamora le va a gustar estar supeditada de Loja o de Machala. Es decir, el problema de pensar en estas regiones es que al final está muy metido el tema de que una provincia se vuelve dependiente de otra provincia en términos administrativos. Y es verdad, en el fondo es verdad, Gustavo. Fíjate tú, para hacer cualquier tema de un visado, de un extranjero que venga a querer residir en Loja, tiene que irse a Azogues o a Machala. No puedes hacer un trámite de un visado en Loja. Yo lo vivo porque trabajo en una institución donde llegan muchos extranjeros. Tienen que ir a hacer el visado fuera de Loja. Fíjate que no podemos apostillar un documento. Tenemos que esperar que nos manden me parece que desde Azogues, un funcionario que viene a hacer como una visita y dice, voy a atender como el brujo de Santo Domingo, que va a estar atendiendo en Loja de Como tal día a tal como día, los chamanes. voy a estar atendiendo en la gobernación para apostillarles los documentos. O como el hecho de que no tengas una máquina para imprimir, me río porque es de Ripley, no tengas una máquina en Loja para imprimir pasaportes. Puedes hacer ciertamente el trámite aquí, pero tienes que esperarte 8 días que venga el pasaporte de Cañar en el siglo XXI. Es decir, este modelo de regionalización no funcionó
porque en el fondo las provincias no quieren estar supeditadas unas de otras. Lo que tenemos ahora, en realidad, son provincias. Eso es lo que tenemos. Y de eso tendríamos que partir. Que creo que se ha consolidado, ¿no? Que es precisamente, a propósito, es un logro del gobierno federal. Por supuesto. Las provincias, claro que sí. Porque, analicémoslo muy rápidamente. La Gran Colombia se integra con departamentos. Entre ellos el departamento de Cuenca. Estaba revisando, me sorprendió que se llamen departamento, los tres del sur, departamento de Ecuador. Sí. No es el departamento de Quito, departamento de Ecuador, capital Quito. Departamento de Guayaquil y departamento de Cuenca, que estaba conformado por las provincias, entre otras cosas, de Loja, Jaén y alguna cosa así. ¿Qué se maneja políticamente el Austro-Sur que le dicen actualmente? Eso, la famosa región austral del prefecto que quería ser presidente. Paul Carrasco. Eso, de Carrasco. ¿Qué es lo que pasa? Con la Gran Colombia, con la desaparición, la disolución de la Gran Colombia, no se mantiene en sentido estricto desde el punto de vista de la división política los departamentos, pero sí los distritos que venían a hacer lo mismo, en definitiva, ¿no? Es decir, la República del Ecuador, el Estado ecuatoriano, hereda esa distribución departamental. Claro que en términos jurídicos ya no se llamaban departamentos, se llamaban distritos, es decir, los tres departamentos, los tres distritos ponían igual número de diputados, entonces era cuestión de que se alíe, por ejemplo, Cuenca o Azuay con Guayaquil para oponerse a Quito o viceversa. Es decir, había una total irracionalidad en la representación política. Entonces, el gobierno federal de Loja rompe ese esquema que podríamos llamar departamentalista distrital, alguna cosa así, porque la herencia viene de la Gran Colombia, pero se comenzaron a llamar los distritos. Y Carrión Pinzano, y lo que logra Loja en menos de 2 años, es que se reconozca la autonomía política de la categoría provincia, y que comiencen a elegirse representantes, evidentemente, por provincias, lo que cambia completamente la forma de la representación política en Pero Ecuador. ¿por qué, Gustavo, todo ello? Y le consulto también a Gabriel. ¿No será que estuvo dentro del federalismo de Loja, del gobierno federal, por ejemplo, las provincias, la provincia de Calvas, la provincia de Paltas? No sé si estaba así considerado dentro de ese aspecto del gobierno federal, de lo que era su territorio que gobernaba ya el aspecto del federalismo bajo el lineamiento de Manuel Carrión Pinzano. Porque yo recuerdo que la provincia el cantón Calvas, que pertenece a la provincia de Loja, en el gobierno federal era provincia, similar Paltas. Entonces, a lo mejor bajo ese esquema del federalismo de Loja se rompe lo que es el aspecto distrital que tú dices, Gustavo, y aparecen ya las provincias del territorio ecuatoriano o del estado ecuatoriano. A ver, de lo que yo puedo dar fe es que, por ejemplo, en la ley de división de la territorial de la Gran Colombia en 1824, se crea el departamento de la Azuay, integrado, conformado por las provincias de Cuenca, Loja y Jaén de Bracamoras y Maynas. Y entre los cantones que conforman la provincia de Loja está Calvas, está Paltas, creo, Catacocha se llama, Catacocha, Calvas, Paltas y Celica. Y Celica, Loja, obviamente, Loja, y creo que es esta parte de Jaén. Es decir, ese territorio que luego en realidad estamos viendo, Gustavo, el mapa está en vivo en lo que es la transmisión. Sí, sigue nomás. El mapa de Loja Federal. Loja Federal. Loja Federal. Que prácticamente, ¿qué es lo que yo estaba señalando? Es decir, Loja Federal va del Pacífico al Marañón y hasta lo que era Machala y hacia Jaén, ¿no? Claro, hacia Jaén. Es decir, no estamos hablando, por eso empezamos con eso, no estamos hablando de la actual provincia de Loja. No. Estamos hablando de la antigua provincia de Loja, que casualmente es el espacio de la famosa región sur del Ecuador. Claro, que ahora es más difícil de conseguir. Que efectivamente
a pesar de los esfuerzos que se han hecho para lograr consolidar esa como región, efectivamente no se ha podido avanzar. A mí me consta, porque pero mira, Gustavo, yo trabajé, solo termino con esto, yo trabajé con José Bolívar Castillo y todos saben que él ha sido uno de los principales promotores de la famosa región sur, que además no es de su autoría, es de propio Pío Jaramillo, claro, y mucha gente ya trabajaba en eso. Pero a mí me consta, por ejemplo, que en Machala no había una corriente, digamos, así importante de apoyo al proyecto. Solamente lograron interesarse cuando se les dijo, pero Puerto Bolívar será un puerto importantísimo, ¿sí? Y, por ejemplo, me consta también que en Zamora, Chinchipe, ellos comenzaron a más bien interesarse en la posibilidad de una región amazónica, en función de la posibilidad de que se les vaya mejor en cuanto a la recaudación de recursos por el tema de la explotación minera, de la explotación petrolera. Pero, disculpa que Gustavo, sí, y le doy la palabra a Gabriel, pero solo una inquietud. Esas posiciones que tú estás señalando, Gustavo, no son netamente políticas de interés político cuando a lo mejor, la envergadura o la realidad territorial es muy diferente. Porque recordemos que la provincia del Oro se desarrolla también por el esfuerzo económico del pueblo de Loja. Así mismo es. Similar Zamora. Entonces, ¿no será que hay intereses políticos de socavar esa idiosincrasia de estos terrenos o de estos territorios del sur del Ecuador para evitar lo que estamos aquí detallando? A lo mejor instaurar un federalismo en el territorio ecuatoriano. Pablo, aquí hay una tarea pendiente para los historiadores. Yo soy historiadores e investigadores, sí, que ustedes pueden asumir ese reto. Sí, pero es importante la historia. ¿Por qué? Porque hay que investigar cuál fue la causa para la creación de la provincia del Oro. ¿Qué estuvo detrás? A eso quería ir. Es decir, yo creo, si es una hipótesis, que la escuché a alguien. Creo que le escuché a Omar Burneo, que alguna vez puso un escrito por ahí en el Facebook. No he conversado con él. Y él decía que la creación de la provincia del Oro fue impulsado por la oligarquía azuaya. Para mí es otra la para romper esta estructura regional que tenía la provincia de Loja. Para romper el poder real que tiene la provincia de Loja. Pero no fue solo de todavía sigue teniendo, Gustavo, pero todavía sigue teniendo. Que tenía la antigua provincia de Loja. No fue solo de la SUAY. A ver. Mira tú el año en el que se produce la ley de división territorial del Ecuador, 1861. Justamente cuando termina el gobierno federal de Loja. Cuando viene García Moreno y se da cuenta del enorme potencial que tenía esta provincia, que ya lo pensó Juan de Salinas. Juan Salinas ya sabía el enorme potencial que tenía esta provincia de Loja, con salida al Pacífico y salida al Amazonas. García Moreno, temeroso de que pueda haber efectivamente una nueva separación, es que la empieza a cercenar. Y crea esta idea de Machala, porque Machala no existía, lo que existía era Santa Rosa, que era un cantón de la provincia de Loja. En el fondo Jambelí, fue una idea política, capital Santa Rosa. Así es, el cantón Jambelí. En el fondo Gabriel. Fue una idea política del propio centralismo. Exactamente. Pero a ese centralismo estaba articulado Cuenca, Guayaquil y Quito. Pues. Ah, por supuesto. Entonces fue la intención de romper la fortaleza que tenía Loja y que lo demostró con el gobierno federal de Loja. Por eso digo, hay mucho que estudiar e investigar sobre ese tema. A ver, pero esa fortaleza económica, esa fortaleza del potencial del recurso humano que tiene la provincia de Loja, ¿tú crees que esos ataques de carácter nacional, porque yo siempre lo he sostenido, o sea, Loja no es que está subdesarrollada porque así lo quieren sus habitantes, no, hay fuerzas externas de la República del Ecuador que a lo mejor están introduciendo metodologías para entorpecer el verdadero desarrollo de la provincia de Loja. Y si en el federalismo se atisbó todo ello, ¿cómo es que una parte de la historia del federalismo que está escrita por Genaro Eguiguren, él habla también, y también hablan del sentido de que era un aspecto de independencia de Loja? Entonces estamos hablando de algo muy serio. O sea, Pío Jaramillo dice que
la declaratoria del gobierno federal es para Loja más importante que la independencia. Por supuesto. Más importante. Porque es recién con el gobierno federal donde tienes, fíjate tú, y nuevamente vuelvo al tema, tienes capacidad de recaudación tributaria. Mientras tanto, todo era una declaración lírica, porque cuando no tienes dinero para hacer las cosas, simplemente no puedes hacerlas. ¿Cómo se hacen las cosas sin dinero? ¿Cómo haces infraestructura sin dinero? En los ejemplos recientes, Loja avanzó mucho cuando tuvo independencia en la administración de los recursos del Plan Inmediato de Riego de Loja. Cuando el doctor Correa los volvió a meter al presupuesto general del Estado, mira toda la lentitud, que la deuda, que no se acredita, que no sé qué, que no, y no podemos avanzar en el plan de riego de la provincia. Pero, Gabriel, allí, ¿por qué como lojanos o los legisladores que representaban o los constituyentes de aquella época no supieron defender el verdadero interés de la provincia de Loja, a lo mejor fundamentado en el federalismo? ¿Por qué no le dijeron? A lo mejor creían ciegamente en la palabra del doctor Correa y creían que efectivamente de manera automática esos recursos iban a regresar a la provincia, ¿no? Sigo solo un datito quiero darles. Esto nos escriben algunos amigos, dice: hola mi doctor, es desde Quito nos envían. Brillantes las intervenciones de los caballeros que están con Pablo. Ese es el legado intelectual del federalismo. Por supuesto. Intelectual del federalismo. Cuando conseguiste establecer una universidad tan temprano, que es la segunda universidad más antigua de la República, evidentemente Loja tuvo un importantísimo avance en el campo intelectual y cultural. Alguna vez Yaron Avitov se preguntaba el porqué del boom de la literatura lojana a principios del siglo XX. ¿Cuáles son las causas para que Loja haya producido tan buenos escritores tan tempranamente en el siglo XX? Y si tú miras al pasado, tienes primero un gran colegio, claro, y segundo, una gran universidad, una función universitaria. Y el acceso a los libros, por que hoy están denegados los libros porque son sumamente caros. Luego, caros. otra característica de los lojanos, la generosidad, porque ciertamente habían familias que accedían a los libros, pero que eran generosos, que permitían el acceso a los libros a otras familias que seguramente no podían tenerlos. Y habían cantores y relatores de lo que leían y les daban a conocer la experiencia. Gustavo, tú me pediste la Pablo, palabra. Yo quiero leer una cita de Pío Jaramillo, perfecto, del libro de Historia de Loja y su provincia. Dice concretamente: la reforma concreta que obtiene el movimiento federal de Loja es la abolición absoluta del sistema administrativo departamental frente a la defensa de la categoría política de la provincia, que consagra su relativa autonomía y su actuación como entidad seccional con propia personería y con los recursos económicos necesarios para cooperar en el progreso provincial, en el engrandecimiento de la vida y el destino histórico de la nacionalidad. Lo que habíamos señalado. Es decir, el historiador la persona que más estudió ese tema, ¿no?, fue sin duda Pío Jaramillo Alvarado. Y yo creo que el libro La historia de Loja y su provincia, que claro, tiene la limitación de que llega hasta más o menos 1930 y de ahí ya no hay continuación. No hay quien haya... Galo Ramón Valareso Galo está un poco trabajando en esa tónica. Pero yo creo que ese es obligatorio de revisión de lectura de los lojanos, porque realmente ahí hay una riqueza impresionante en ese libro, porque nos enseña a entender que efectivamente somos una riqueza cultural, una provincia con una gran riqueza cultural que viene desde la época de los Paltas, la gobernación Pero hay de otro libro fundamental que Maynas, también es bueno recomendarlo, Gustavo, que es el gobierno federal, el de Genaro. No, el de Genaro Iguren, por supuesto, hablando de federalismo, pero hablando sobre historia de Loja, el de Hernán Gallardo Moscoso, también, donde habla de 400 años de la cultura lojana. Ese también debería ser un texto fundamental. Pero fíjate tú, nuevamente, que vivía al como frente, el modelo centralista... Que vivía al frente, Gabriel, y tenía el letrero Tambo Toa. Tambo Toa. Tambo Toa. Pero el modelo centralista es tan perverso
que el currículo en las escuelas y colegios se planifica en la capital de la República. Entonces nuestros estudiantes ni conocen del modelo federal, ni conocen de la historia del Occidente y provincia de Pío Jaramillo, ni van a conocer de los libros de Hernán Gallardo Moscoso. ¿Pero por qué? Porque nos entregan toda una metodología a nivel nacional. Tú has revisado, yo tengo hijos todavía en edad escolar. No sé si has revisado los textos que se les entregan. Los he revisado. Y los textos de historia, ¿con qué visión se les entrega? ¿Con qué visión? Y son textos obligatorios. Todas las escuelas tienen la obligación de comprarlos. Fíjate tú que se ha perdido incluso un principio maravilloso que era el de la libertad de cátedra. Ciertamente tenías que cumplir con un currículo, con unas competencias básicas, pero el profesor tenía libertad para sugerir lecturas. Gabriel, ¿tú me estás diciendo que la educación en el Ecuador y a lo mejor de nuestra provincia tiene vendojos? Pero por supuesto, revisa los textos escolares. Esa es una de las cosas que a mí más me preocupan. Por eso yo sueño con el federalismo, que podemos guiar nuestro propio sistema educativo basado y fundamentado en nuestras realidades y en nuestras potencialidades hacia la prosperidad. Sin dejar de articular la realidad nacional, por supuesto. Claro, sin dejar respetando de todo ello. Pero nuestros jóvenes, nuestros niños, parece que crecieran en una provincia sin historia. Y Loja sí tiene historia. Pero por Dios. Mira, el federalismo no está desarrollado el aspecto de la investigación. ¿Qué mismo fue el federalismo? A mí, desde el punto de vista del constitucionalismo federal de Loja, a mí me resulta maravilloso. Propias finanzas, propio sistema educativo, propio sistema incluso de la generación de salud, incluso hasta el propio sistema de defensa del territorio del federalismo. Y hay un agravante que es el que yo veo actualmente en Loja. Fíjate, nos han quitado, y eso es lo que más me preocupa, la capacidad de soñar. Y a veces pensar solamente en otra estructura del Estado les parece utópico. Eso no se va a dar nunca. Hay un pesimismo, hay un pesimismo. Ya proponer otras cosas ya les parece utópico. Proponer alguna obra emblemática nueva, pensar en un triste ferrocarril, a los lojanos les parecería una cosa inalcanzable. ¿Cómo se va a hacer un tren en Loja? Un viaje espacial, más o menos. O sea, un aeropuerto. O sea, estamos a un nivel de pesimismo, a un nivel de falta de creencia en nosotros mismos, producto de todo esto. Esto al final se va metiendo en la mente de la gente y parece que los lojanos no tuviéramos capacidad para hacer cosas grandes, para hacer cosas importantes. Ahora leía con envidia cómo en Europa hay un plan para fortalecer todavía más su red ferroviaria, para evitar el uso excesivo de los aviones, mejorar la puntualidad, mejorar. Nosotros hace más de 100 años ya abandonamos la idea de tener un ferrocarril. Un ferrocarril, lindo. No te estoy hablando de un transbordador espacial a Marte. Un ferrocarril. Que es algo que ya lo experimentó la humanidad y se lo puede tener. Bueno, a propósito de ese tema, hay que recordar que existió un proyecto de creación de una línea férrea entre Puerto Bolívar y Loja, efectivamente, y que no prosperó precisamente por la falta de apoyo de esta estructura centralista del Estado. Lo habla el propio Pío Jaramillo y lo habla este diputado Paz, Clotario Paz. Clotario Paz Clotario Paz, Clotario Paz, antecesor de Clotario Paz Maldonado. Parece que es de Cariamanga. De Cariamanga. Sí, él escribe ahí en un libro que le publicó la Casa de la Cultura cómo fracasó el proyecto de creación del ferrocarril, que en ese entonces era el principal mecanismo, o la principal vía de movilización, obviamente. Recuerdan que de movilidad, claro. De movilidad, que el ferrocarril de Quito-Guayaquil fue que realmente integró a las dos regiones y permitió el desarrollo de alguna manera de la república, del país. Ese proyecto todavía es una aspiración inconclusa de los ecuatorianos. Yo no estoy hablando de, a lo mejor este rato, no sé si convenga un ferrocarril, pero yo creo que sí conviene apoyar la construcción de la vía Puerto Bolívar, Loja, Zamora, y que vaya o por lo menos terminar el eje vial 4. Por lo menos terminar el eje vial 4. Bueno, ese es el que se da una vuelta. Pero ya se conectaría. Ya, pero es importante también, ¿no es cierto?, esa línea directa
hacia este puerto de que es el que nos permite Saramiriza. Entonces, yo creo que hay aspiraciones importantes. A ver, mire, yo ya lo dije en un inicio. Todavía no llegaba Gabriel. El gobierno federal de Loja en menos de 2 años, ¿sí?, demostró que los lojanos tenemos una capacidad inmensa para progresar en la medida que creamos en nosotros mismos. Y estábamos hablando, me olvidé de otro tema. A ver, la Corte Provincial o Tribunal de Apelaciones, que ya lo detallamos también con Gabriel, el tema de la universidad que Gabriel ya lo puntualizó, el tema del periódico La Federación y todo el trabajo que se hizo en el tema educativo. Y hay otro aspecto que es importante, el tema del obispado, porque nosotros dependíamos de Cuenca, también en cuanto a religiosos. Pero eso, la negociación con Gabriel García. Sí, pero eso quedó avanzado, sí, y luego lo concretó García Moreno, pero es sin duda, se lo reconoce, un logro del gobierno federal de Loja, porque sin la importancia que cobró el gobierno federal de Loja hubiera sido imposible crear nuestro obispado. Sí, pero allí quiero consultar algo que dijo Gabriel en el sentido, por ejemplo, a mí me parece que hay otra parte fundamental que no está desarrollada, los estudios. Es la parte parlamentaria federal de Loja, que creó todas las disposiciones, y el órgano oficial, como tú dices, Gustavo, era la Federación, el periódico La Federación. Ahora, la cuestión es, Gabriel hablaba de un gobierno, que el gobierno provincial pase a ser el gobierno real de este Estado federal. ¿El Parlamento dónde sería? ¿O cómo se asumiría? Porque ¿quién va a dictar las leyes? Fíjate que no hay que asustarse mucho. No, o sea, yo no estoy asustado, más bien ellos podrían asumir. Los gobiernos locales tienen capacidad legislativa. Claro. Un municipio tiene capacidad legislativa. Lo que hace es establecer... Pero el provincial. Claro, no vas a tener otro congreso, no pensemos que vas a tener otro congreso con un palacio como el que tienes en Quito, no. Es una cosa más modesta, con muchos menos representantes. Un aspecto estatal. Es muy parecido a lo que tenías antes. Acuérdate tú que antes el Consejo Provincial tenía unos consejeros que venían elegidos por votación popular. Esos consejeros tú les das una cierta capacidad legislativa, en un marco, por supuesto, constitucional único, y en un marco de las leyes federales que tienen que ser respetadas y que los estados o las provincias no pueden romper. Ahora, ¿cómo se eligen esos consejeros? ¿En función de qué? ¿De territorios? ¿De población? Esos son los temas que se tienen que debatir. Que a lo mejor serían los mismos alcaldes, pero no creo. Con una separación de lo que sería el Es complicado que un administrador, que un ejecutor de la cosa pública tenga capacidad para estar pensando en yo trabajé en el gobierno provincial. Claro. Los alcaldes nunca iban. Solo mandaban a sus delegados, solo iban el día en que se aprobaba el presupuesto. Para designar el legislador provincial. Para pelear. Entonces, aquí es importante porque es imposible pensar en una provincia, digamos, ya no voy a topar el tema regional, aunque yo sigo pensando todavía que no es una batalla perdida. Hablamos de la provincia. Es imposible pensar en una provincia federal o una provincia autónoma, o como queramos llamarle, sin la posibilidad de lo que se llama la autonomía política, es decir, la facultad de autonormación que se llama. Es decir, la facultad de expedir leyes, no ordenanzas, leyes de cumplimiento obligatorio en ese territorio. Y obviamente, ya trabajando en esta línea, obviamente el gobierno provincial puede convertirse en el gobierno federal y obviamente su órgano legislativo pasaría a ser de elección popular y sería el encargado de expedir las leyes de la provincia de Loja, las leyes del gobierno del Estado federal de Loja. Provincia. No le importa si le llaman provincia, porque por ejemplo en Suiza no le llaman estados, le llaman cantones. Cantones, claro. Realmente Por eso digo, no hay o comunidades autónomas en España, regiones se llaman comunidades o regionales en Italia también. Sí, no me he ido por ahí como Gabriel, pero pero por ejemplo lo que escribió Gabriel en ese sentido, y tú hacías referencia del COVID, que el gobierno municipal tienes que pasarme tu artículo, hermano. Ya te lo paso. Sí, es interesante lo que está escrito allí. Y por ejemplo, yo apelo a eso. Si en el momento del COVID, el municipio del Cantón Loja, la parte ya parlamentaria del municipio de Loja,
no podía dictar sus propias reglas de convivencia de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque esperaba el marco nacional legislativo. Y de pronto el marco nacional legislativo no estaba o no se adecuaba a las necesidades sociales de este territorio cantonal. Entonces, tener nuestra propia capacidad legislativa para autogobernarnos y ser parte del Estado Nacional, yo creo que sí es conveniente en ese sentido. ¿Por qué? Porque nos da la intencionalidad de saber qué es lo que queremos en materia legislativa. Y hay que pensar en que puedes avanzar en otras cosas, ¿no? Yo siempre me he preocupado, y Gustavo también, por cómo Loja vivió esta política de fronteras muertas, acuérdate tú, el cuento de que el Perú nos iba a venir a invadir y que no se desarrollaba infraestructura en la provincia. Pero esa es articulación estratégica, política, nacional. Y mira cómo se cerraron. Ayer después estuve en una radio y habló el alcalde de Macará, el doctor Zuquilanda. Alfredo Zuquilanda. Y habló justo después, estábamos hablando de este tema del federalismo mismo con Freddy Bravo. Y después intervino el doctor Zuquilanda. Y el doctor Zuquilanda se acordaba que cuando él era joven, en la frontera realmente había comercio. Realmente había comercio. Pero una decisión central entre Quito y Lima, donde los habitantes de la frontera no tienen capacidad de decir nada, impide el comercio. Es decir, los que están allí, en la frontera, no pueden decir nada. Todo lo deciden, no voy a usar los términos que sabe el doctor Correa, pero todo lo deciden los funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores de Quito y Lima. Cadáveres putrefactos, creo que le decía. Momias cocteleras. Momias cocteleras. No, cadáver putrefacto le decía Osvaldo. Osvaldo. No voy a usar esos términos tan despectivos, pero en realidad es eso. O sea, los pueblos que están en la frontera no tienen ninguna capacidad de decidir y de explotar. Una de las grandes ventajas que tiene Loja es ser fronteriza, tener un mercado inmenso en el norte del Perú, pero no podemos no solamente explotar. El norte del Perú, sino el resto de América Latina. Y si tuviéramos, por ejemplo, el eje vial 4 terminado, mejor todavía, la vía interoceánica Puerto Bolívar-Sarameriza, mejor todavía, pero por lo menos el eje vial 4, fíjate tú cómo podríamos ser la puerta de entrada de todos los productos de la octava economía del mundo, que es el Brasil. Ahora, porque Gabriel, el Brasil no va a mandar sus productos dando la vuelta por Panamá. No, utiliza el río Amazonas o el Marañón. Ahora, yo te consulto y le consulto también a Gustavo y a Gabriel. Ubiquémonos geográficamente la provincia de Loja. Por eso el temor que le tuvieron a Loja en el federalismo, que se apuraron porque en menos de 2 años era una grandeza. Claro. Es una potencialidad. El gigante dormido comenzaba a despertar. Ahora, yo les pongo la siguiente ubicación geográfica. Puerto Bolívar y Puerto Paita. Porque Loja es frontera política de Estado, pero no continental. Más bien es el sitio adecuado para las conectividades tanto de las vías marítimas, de las vías fluviales y de las vías terrestres. Imagínate ese potencial. El potencial está allí. Y no te olvides que para ese momento en Loja ya existían importantísimos yacimientos de oro, tanto en Portezuelo como en Nambija. Claro. O sea, también allí estaba el concepto de la riqueza que había acá en la región sur del Ecuador. La inmensa riqueza que todavía hoy pervive. En la provincia de Zamora Chinchipe todavía tienes reservas probadas de oro, plata y cobre de 72,000 millones de dólares. Probadas. Por eso, Gabriel, yo sigo pensando que no debemos todavía colgar la toalla respecto de la posibilidad de avanzar en la lógica de integrar lo que fue la provincia de Loja, lo que antes fue la provincia de Loja, territorio en el que se instaló el gobierno federal. ¿Por qué? Porque en realidad esto fue lo que ahora sería una región no solamente de la parte ecuatoriana, es una macrorregión, de la región sur, de la parte sur del Ecuador y del norte peruano, porque todos esos territorios o fueron parte de Loja o tenían una relación estrechísima con la provincia de Loja, inclusive desde el punto de vista de la actividad comercial, ¿sí? La producción
que importados fundamentalmente venían de los puertos de Paita, etcétera. Yo creo que esta parte eran los puertos que hoy son del Perú, más bien las vías desde la que se iba la producción de Loja y de que venía la producción del resto del Ahora, por ejemplo, solo una cosita para que continúe Gabriel. Se me viene a la mente la región sur o la provincia de Loja en tiempos del federalismo, se me viene a la imagen más o menos de lo que está ocurriendo en Ucrania, con la región del Donbass y de los rusos, de las poblaciones rusas que están habitando esos territorios. Hay mucho de lojano en el Oro, hay mucho de lojano en Zamora y en otras latitudes del Ecuador. Porque eso por nexos sanguíneos, ¿no? Claro, y en el norte del Perú también, pues lo mismo. En Piura hay apellidos igualitos. Entonces, cuando dice hay hasta Iguigurenes. Claro, de todo. Es que de allá provienen también algunos. Claro. A ver, Gabriel, te interrumpí. Verás, lo que yo quería decirle a Gustavo, que yo estoy completamente de acuerdo que no hay que abandonar ese sueño de integrar la región. Creo que la forma adecuada no es mediante actos administrativos, porque la región de Loja no se creó, la provincia en ese momento, por actos administrativos. Se fue creando de manera natural. Por interdependencia económica. Exactamente. Y hay que seguir trabajando en eso, en tener muchos y mejores nexos con Zamora, con el Oro y con el norte del Perú. Pero Gabriel, entonces quitémosle las ataduras para que no se impida el desarrollo de Loja. Por supuesto. Y esas ataduras a lo mejor son regionales o nacionales que están bien articuladas desde el punto de vista político. Por eso es y importante legislativo. Avanzar en este proceso. Si les asusta, también voy con Gustavo en eso, si les asusta la palabra federal, usemos otra, no tengo problema. Claro. El término no provincia autónoma, alguna cosa así. No interesa, si eso les asusta, pero avancemos en este proceso de descentralización profunda y de desconcentración, que empieza por la descentralización de la recaudación tributaria. A propósito del tema familiar, para que veas yo creo que si todos nosotros escarbamos en nuestros antepasados, vamos a encontrar parientes en el Perú. Por supuesto. Mi abuela materna es sarumeña. Pero mi abuela materna, mi bisabuela era de Saruma, pero mi bisabuelo era peruano, era de Perú, que era Chávez, ¿no? Chávez del Perú y los Astudillo de Saruma. Es decir, hay una identidad histórica que no podemos olvidarnos. Hay una identidad cultural. Mira que llegaba a tanto, acuérdate tú, Gustavo, que la moneda de uso en la provincia, hasta bien entrado el siglo XX, eran las esterlinas. Claro, las esterlinas de oro. Eran las esterlinas. Claro. La gente mandaba a sus hijos a educarse en el Perú. A mi mamá, mi abuelo, me imagino que también por alejarla de mi papá, la mandó a estudiar en Lima. Gabriel y casi no Gustavo. Sabes vos. Gabriel y Gustavo, no sé si ustedes disfrutaron del rompomalca. Rompomalca, que era una bebida que venía del Perú. Esos eran los modelos económicos existentes en la provincia de Loja. Y el intercambio era franco, fíjate, claro que se perseguía. Pero hablando de bebidas espirituosas, la bebida en las fiestas de los lojanos era el famoso... Y San Viernes no es espiritual. Por supuesto, el famoso pisco, era el pisco Italia. El pisco Italia, en las fiestas de los lojanos se brindaba pisco Italia, que es aguardiente proveniente de la uva. Yo creo que el whisky entra recién en los años 70. Y tomaba bastante vino cinzano, ¿te acuerdas? Vino cinzano en las mesas de cinzano. De Loja se llevaba al Perú piaras enteras de ganado. De cerdos, de pavos, manteca. Se traían plásticos, se traían tejidos. Había un intercambio franco. Lastimosamente eso se fue perdiendo y la economía de Loja fue decayendo. Exacto, habían los puertos secos y existen los puertos secos en la provincia de Loja de esa relación comercial. Tengo un mensaje, está un poco extenso, del ingeniero Alfonso Coronel Piña. Se dice que este modelo es muy viable en territorios vastos para poder ser administrados. Lo que estamos aquí analizando también es la pertinencia del modelo federal, pero las lecciones históricas y políticas que ha dado Loja a través del gobierno federal es lo que queremos, que se comience a discutir lo que ocurrió en la provincia de Loja,
y a lo mejor vamos a tener una lección muy agradable para el contexto político que está viviendo, y si es necesario el federalismo frente a este centralismo y frente a lo mejor, lo que voy a decir es cosecha de uno, de posibles golpes de Estado al mismo Estado por aspectos políticos. Porque lo último que ocurrió no era tanto una reclamación, era un golpe directo al Estado. ¿Para qué? Para manejar el unitarismo de la República, o simplemente lo que tú dices, Gustavo, descentralizar las cosas. Yo no creo. Hay muchas opciones, tanto políticas y económicas, que van a impedir esa descentralización, porque hay territorios muy prósperos y muy ricos en recursos que a lo mejor pueden desarrollar una economía insospechada. Loja tiene un recurso natural muy importante, y no es el metálico y el no metálico, es el recurso humano, Gabriel y Gustavo, es el recurso humano. El energético también, tenemos gran capacidad de generación. Pero si no tienes un recurso humano bien capacitado y con profesiones, ¿cómo desarrollas todo ello? Mira tú, se está empezando a desarrollar uno de los proyectos de energía eólica más importantes de los últimos años en Saraguro. ¿De dónde es la empresa que está desarrollando? No es la empresa eléctrica regional del sur la que desarrolla el proyecto. Imagínate tú eso. Entonces, por eso digo, el control que le están impidiendo a Loja. Sí, sí, sin duda. Pablo, otra cosa, no podemos quedarnos en el discurso, como lo hizo Nebot, ¿no es cierto? Nebot ya... la intervención de Nebot tiene un clarísimo tinte político, por lo que se avecinan ya las elecciones. Hay que ir trabajando en el proyecto para luego ver su viabilidad jurídica, porque este rato se discute, ya digamos que tenemos avanzado qué es lo que vamos a hacer en cuanto a lo jurídico. Este rato se discute que si se lo podría hacer por la vía de una reforma parcial o si es necesario la convocatoria de una asamblea constituyente. Pero yo creo que antes de hablar las vías, o sea, ¿cómo tú vas a proponer si no lo tienes al proyecto todavía? Entonces hay que trabajar en este proyecto. Si le tenemos que quitar el nombre de federal, porque eso a lo mejor crea mucho escosor, porque a lo mejor alguien piensa que va a haber separatismo. Los indígenas también han contribuido un poco en ese temor. A lo mejor es la solución a los problemas que tenemos en el país. Que realmente son separatistas y que quieren aprovechar. Evidentemente, eso hay. Y hay también personas que quieren instaurar el comunismo indoamericano y que dicen que nuestra, de hecho está vigente, que nuestra democracia es burguesa y equivale a la barbarie. Y nos ponen en la disyuntiva que dice o comunismo indoamericano o barbarie, que esa es la verdadera disyuntiva del país. Es que casi ya disfrutamos las papas socialistas en esta última movilización, Gustavo. Y como a mí no, a mí no me gusta, a mí me gusta decir las cosas de frente, eso dice el señor Isa en su libro Rebelión. Estallido. Allí está la revolución indoamericana. Ahí clarito dice. Pero hay que quitar todas estas pajas para tener una discusión realmente profunda sobre quitar estas pajas, quemar las pajas y poner un nuevo modelo de administración. Entonces hay que avanzar en crear lo que acabamos de conversar, es decir, cómo garantizamos un desarrollo equitativo de los territorios en el país, cómo garantizamos un desarrollo sustentable o sostenible de las provincias que obviamente vamos a manejar con mayor autonomía. Ese es el gran reto, lo que yo decía en inicio, no solamente tenemos en el país inequidad social, tenemos inequidad espacial. Algo bueno puede tener la declaración de Nebot, por lo menos, ha puesto sobre el tapete la necesidad de un nuevo modelo de administración del Estado. Y a partir de eso deberíamos empezar a presionar al SRI para transparentar las cuentas. Es muy importante transparentar las cuentas, porque el modelo se va a fundamentar en recursos, y los recursos están en la recaudación tributaria. Queremos saber la verdadera realidad económica. Yo tengo estimaciones, ¿no? ¿Qué te puedo decir? El otro día me decían que en Loja
comercian el 3.3% de todas las facturas que se emiten a nivel nacional, ¿no es cierto? Y eso sí lo creo porque está muy en relación con la población de Loja. Loja es más o menos el 3% de la población del país. Entonces sí me creo que el 3.3% de las facturas se comercien en Loja. Eso ya te da una pista de cuánto podría estarse generando en torno al IVA y al ICE. Digamos, asumamos, no va a ser así evidentemente, pero para poder hacer cuentas, asumamos que todo ese 3.3% genera IVA, por lo menos IVA, 12%, ¿no es cierto? Y supongamos que la recaudación anual del IVA bordeó los 15.000 millones de dólares. Los 15.000 millones de dólares. Allí ya estás hablando de que solamente por concepto de IVA, Loja estaría produciendo cerca de 200 o 230 millones de dólares. Eso ya te da una pista, que son recursos importantísimos y significativos. La mayor inversión que hemos tenido en la ciudad es el proyecto de regeneración urbana, 70 millones de dólares. Pagado por nosotros, por cierto, no como el tranvía de Cuenca, que fue pagado por todos los ecuatorianos, ni como el malecón de Guayaquil, que también fue pagado por todos los ecuatorianos, ni como el metro de Quito, que también fue pagado, y el aeropuerto de Quito, que también fue pagado por todos los ecuatorianos. Claro. La última gran inversión que hubo en Loja, la pagamos nosotros mismos, para que vean también nuestra capacidad de autosuficiencia. A ver, Gabriel, pero ¿quién puede aclarar esa información? No solamente el Servicio de Rentas Internas. Yo creo que la academia puede hacer ese trabajo, de evaluar el potencial económico que tiene actualmente la provincia de Loja, que yo no creo que es despreciable, porque el movimiento económico que tiene la actividad comercial Loja es sumamente importante. Porque yo me pregunto, ¿cómo es que vienen agentes vendedores de la provincia de La Suay, de la provincia del Guayas, de la provincia de Pichincha, de la provincia de Tungurahua y otras provincias hacer negocios? Fíjate, aquí? Ciertamente tenemos capacidad para cierto tipo de industrias. Primero, industria de transformación sí hay en Loja. Muchas veces yo oigo decir que en Loja no hay industria. No es verdad. No es verdad. En Loja hay industria. Tenemos incluso industria de software. Tenemos empresas que exportan software. Hay software lojano circulando por varias capitales de América Latina y con buenos réditos. Segundo, hay más de 27 industrias de transformación de materias primas en otro tipo de cosas, de cuestiones físicas. Hay más de 27 industrias. En la Cámara de Industrias se comenta, y ahora es realmente interesante ver todo lo que se está haciendo. Tenemos desde aguas aromáticas hasta bebidas espirituosas, pasando por software, pasando incluso por han habido intentos de establecer fábricas para construcción de hardware. Yo vi un emprendimiento que pretendía fabricar en Loja impresoras 3D desde Loja. Tenemos ciertamente capacidad para las industrias culturales. Mira la pequeñita esta supermillonaria que está siendo tan viral, que ya va a estar en Netflix. Fíjense ustedes, de producción audiovisual. Todos los chicos que trabajan allí ganan muy bien. No sé si has visto ese episodio en las redes. No. Es desarrollar la industria cinematográfica como parte cultural de Loja. Es increíble y está produciendo muchísimo dinero. ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo cómo se llama la pequeñita supermillonaria. La pequeña supermillonaria, algo así es. Es una producción audiovisual de Loja, donde es una señora de pequeña estatura, que son episodios como si fuera La Rosa de Guadalupe sobre diferentes vivencias, pero hecho en Loja, que se volvió viral en redes y que ahora va a estar en una cadena internacional de televisión. Esa capacidad para producir industrias culturales. La educación sigue siendo otra de nuestras fortalezas. De las industrias. Otra de nuestras fortalezas. El conocimiento y la tecnología. Pero Gabriel, por ejemplo, en tema cultural, el aspecto cinematográfico es el que no se ha desarrollado en la provincia de Loja. Y que a lo mejor lo que tú estás señalando, el ejemplo de la millonaria que está ahora en Netflix, yo ya la he visto en Netflix. Por ejemplo, eso es lo que tenemos que comenzar a desarrollar, esos potenciales que están olvidados. Han habido intentos muy fuertes, el mismo Omar Burneo, imagínate tú, el mismo Camilo Luzuriaga, son lojanos. Claro. Son lojanos. Pero tampoco hemos sido muy visionarios. ¿Cómo funciona, por ejemplo, la industria del cine
en Norteamérica. Tienen una cosa que se llaman las comisiones fílmicas. Las comisiones fílmicas. Entonces, son los cabildos los que tienen una comisión fílmica, porque las ciudades tienen que ser sede del rodaje de la industria cinematográfica. Y esta comisión fílmica del cabildo es la que se encarga de darle facilidades a quien va a rodar una película en la ciudad. Si ustedes ven, en muchas de las películas sale al final con el apoyo del gobierno de Canadá, con el apoyo. Es esta comisión fílmica la que dice, venga a rodar en Loja, no le voy a cobrar luz, le voy a prestar asistencia de tránsito si usted va a grabar una escena en los exteriores para bloquearle las calles a determinadas horas para que usted pueda desarrollar su trabajo. Es decir, son comisiones que brindan facilidades. También tiene por allí, lo que quiero significar con esto, es que hay ausencia de política pública para facilitar la promoción de industrias culturales. Perfectamente. Caballeros, se nos ha agotado el tiempo de expresión política. Recién empezamos a hablar sobre el tema del federalismo y las lecciones que dio Loja sobre este tema o este modelo de gobierno. Yo les agradezco y a lo mejor tendremos que continuar todo ello. Pero sí quiero, no preguntarles, sino sugerir que la academia comience a realizar las investigaciones pertinentes sobre lo que fue el federalismo. Hay mucho que cortar, mucho que decir y mucho que redactar. Me imagino que a partir de esto van a haber investigadores que se van a poder a producir en lo histórico que tú reclamas, en lo tributario, en lo financiero, en lo productivo. Estoy seguro que todo esto va a traer su cola y va a haber gente que va a seguir aportando con ideas. Lo que conversábamos extra micrófono, recuperar las publicaciones de la Federación, del periódico La Federación de la época de... Claro, y tener el gobierno federal. Y hay un reto para el archivo histórico. Y hacer una publicación de eso, porque como tú dices, no solamente influyó, no solamente que fue la fortaleza ideológica, digamos, del gobierno federal de Loja, sino que ellos estuvieron comprometidos en el tema educativo que tú hablas, en la transformación educativa, estos liberales que fueron desterrados de Colombia y que llegaron acá a apoyar esta gran movimiento de grata recordación para los lojanos y de profundas transformaciones en el país que fue el gobierno federal de Loja. Y por eso yo les digo, y voy a decirles a algunos compañeros, que el día que surgió el federalismo, el periódico El Federalismo, que era el órgano oficial, se declare como el día del periodismo de la provincia de Loja. Me parece. Y que los municipios condecoren a los periodistas más destacados. Fíjate que un logro muy acertado fue centrar el Día de la Provincia el 18 de septiembre y no cuando se conmemoraba la fecha de la ley de emisión de división territorial. Claro. El Día de la Provincia el 18 de septiembre fue un primer logro en ese aporte. Es una lucha que no va a ser corta, va a ser corta, va a ser larga. Fue en el gobierno de Vivar, en la prefectura de Vivar, donde se expidió la ordenanza que decide no festejar como Día de la Provincia la fecha de creación de la provincia de Loja en la ley de división territorial de la Gran Colombia de 1824, porque nos crean dentro del departamento de Cuenca, y se decide festejar el 18 de septiembre, precisamente. Allí había una polémica porque el 18 fue el movimiento y el 19 se firmó el acta, pero yo creo que lo que se tiene que celebrar es la insurrección popular. Perfecto, el 18 de septiembre, porque efectivamente ahí fue cuando se consolidó la categoría política de la provincia frente a la estructura departamentalista que heredamos de la Gran Colombia. Señores, caballeros, gracias por haber estado, pero es interesante. En lo personal, a mí sí me gusta el federalismo. No sé si a Gabriel o a mí sí. No, yo sí. Si es que tenemos que cambiarle de nombre, lo cambiamos, no hay problema, para que no se asusten. Porque somos herederos de esa tradición federalista. Gracias, hasta aquí Expresión Política. Un abrazo, gracias. Gracias. Gracias a todos.